El libro de Marcos y el capítulo 6, leyendo versículos 1 a 30. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene esas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y esos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeran, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Otros decían: es Elías, otros decían: es un profeta, o algunos profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que resucitar a los muertos. Porque mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías les echaba y deseaba matarle, y no podían, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo de ella, dijo su madre: ¿qué pediré? Y él le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando aún a la guardia, mandó que fuese traer la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. La muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Debemos maravillarnos de que Dios nos está hablando. Es su palabra, no son nuestras palabras. Vamos a pedirle que aplique esta palabra en nuestros corazones. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra inspirada y perfecta y útil para nosotros. Gracias por esas historias, esta parte de tu palabra que nos enseña muchísimo. Te pedimos que tengamos oídos para oír, corazones abiertos para recibir la instrucción, y que tú nos des el poder para salir de aquí y poner en práctica lo que tú nos enseñas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Como cristianos, Dios nos ha mandado a alcanzar a los incrédulos. Es decir, predicar el evangelio a ellos, ser usados como instrumentos de Dios para su conversión. Como vimos en la historia en el capítulo 4, en el capítulo 5 del hombre endemoniado, Cristo nos manda a ir a los nuestros primero,
nuestros familiares, nuestros amigos y contarles cuán grandes cosas Dios ha hecho por nosotros. Y después a veces nos usa para ir aún más allá, alcanzar a otros, personas fuera de la casa, personas fuera de nuestros círculos de amigos, personas a veces desconocidas. Esta es nuestra responsabilidad como cristianos: predicar, evangelizar, alcanzar a los incrédulos. Pero no solamente es nuestra responsabilidad, sino también tenemos la autoridad divina para ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Obviamente no es fácil, no es algo que hacemos sin problemas, requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Pero sin duda cada hijo de Dios es mandado a compartir las buenas nuevas con un mundo incrédulo. Es lo que vemos en esta sección del libro de Marcos, que somos mandados a ir y alcanzar a los incrédulos, aún sabiendo que vamos a enfrentar pruebas y persecución, vamos a ser rechazados y perseguidos, pero que también Dios puede salvar a la gente por medio de nuestro testimonio. Aquí en Marcos 6 empezamos otra sección de historias. En la parte pasada vimos 3 historias en cuanto al poder divino de Cristo. ¿Recuerdan? Su poder sobre la naturaleza, su poder sobre las huestes de mal y su poder sobre aún la enfermedad y la muerte. Aquí en este capítulo, tal vez parece al principio como historias desconectadas. Pero el enfoque en esta primera parte del capítulo es cuando Cristo mandó a los 12 a ir y predicar en las aldeas y en los pueblos. Esta parte de la historia, Cristo mandando a los 12, nos provee el enfoque o el énfasis, el tema de este pasaje. Y tal vez dices, bueno, no parece así al principio. Puede ser porque no empieza el capítulo con esta historia. Pero Marcos tiene el hábito, si nos damos cuenta, de insertar historias dentro de otras historias. ¿Recuerdan la vez pasada, la semana pasada? Estudiamos la historia de Jairo y su fe. Vino a Cristo para pedir que él se fuera para sanar a su hija. Y en medio de la historia, Marcos nos empieza a contar de la mujer con su flujo de sangre. ¿Por qué? Para mostrar, para ilustrar el mismo tema. La necesidad de la fe. Jairo y la mujer necesitaban lo mismo, necesitaban la solución en Cristo. Aquí en Marcos 6 vemos algo muy similar. Obviamente podríamos estudiar cada sección del capítulo como diferente historia, como diferente aplicación para nosotros, pero no estamos aquí los domingos para estudiar el libro como que sea un comentario. Y estamos aquí para ver lo que Dios quiere enseñarnos bajo la inspiración que encontramos aquí en la palabra de Dios. Entonces la pregunta que ustedes deberían hacer, leyendo esta parte de Marcos, es ¿por qué Marcos combina esas historias? ¿Por qué tenemos estas historias en este capítulo juntas? ¿Por qué empieza con Cristo en su tierra natal de Nazaret, siendo rechazado por ellos? Después habla de Cristo mandando a los 12. Después nos cuenta de Juan y Herodes lo que pasó con él. Pues no hay conexión, son historias desconectadas, o hay algo aquí que provee la relación entre todas. Pues sí hay algo relacionado en esas historias. El énfasis es en Cristo mandando a los 12. Pero antes de que ellos salieran a predicar, reciben una lección muy fuerte en cuanto al rechazo. Aun Cristo mismo fue rechazado por su propia familia y por los de su tierra. Después Marcos nos da la historia de Juan y Herodes para mostrarnos que no es fácil hacer eso, no es fácil predicar el evangelio, a veces lleva a la muerte. Todo está relacionado. Los apóstoles, al ser enviados, ya tenían el aviso. Cristo mismo fue rechazado. Después Marcos nos cuenta la historia de Juan y Herodes para decirnos esto que puede pasar si tú sales para predicar el evangelio. Entonces creo que por eso tenemos estas 3 historias juntas. Lo que pasó con Cristo en su tierra, el mandar a los apóstoles a predicar, y la historia de Juan y Herodes. Y la sección termina en versículo 30 con el reporte de que los apóstoles regresaron y contaron a Cristo cómo les había ido en su misión. Entonces, por organizar su material de esta manera, Marcos está mostrando lo que nos podría suceder cuando somos mandados por Cristo para alcanzar a los incrédulos. Recuerden que Marcos está escribiendo este evangelio a los cristianos en Roma. Los cristianos siendo perseguidos hasta la muerte. Ellos necesitaban esta lección. Anímense, hermanos. Cristo mismo recibió rechazo. Cristo mismo fue rechazado. Anímense. Aún Juan el Bautista tenía que ser matado por el evangelio. Ustedes siguen adelante y están en el camino correcto.
Tengan ánimo por lo que están haciendo. Es lo mismo para nosotros. Necesitamos el mismo mensaje, necesitamos ser mandados, ser animados a ir y predicar a todos, pero reconociendo que no va a ser fácil. Nuestra propia familia nos va a rechazar. Tal vez hasta una persecución más fuerte en el futuro, no sabemos. Es lo que puede pasar cuando salimos para predicar el Evangelio a todos. Entonces Cristo nos ha mandado a nosotros también predicar el mismo Evangelio. Y lo que va a pasar son los mismos resultados. Mucho rechazo, mucha persecución y también, en la voluntad de Dios, personas salvas. Entonces hoy vamos a considerar esas tres historias juntas, tomando con lo que tienen en común. Cristo se fue a Nazaret, sabía que iba a ser rechazado por la gente allá para enseñar a sus discípulos. Así va a ser que ustedes también van para predicar. Y Marcos después nos da la historia de Juan y Herodes para darnos una ilustración muy fuerte. Fíjense hasta qué extremo podemos llegar cuando somos fieles a Dios y a su Evangelio. Cristo nos ha mandado a alcanzar a los incrédulos, pero tenemos que estar conscientes de lo que podemos enfrentar. En primer lugar, que vemos aquí el rechazo de Cristo, la primera historia, el rechazo de Cristo. El capítulo empieza diciéndonos que Cristo llegó a su tierra, a Nazaret, donde había crecido. El día de reposo se paró, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y la reacción no era lo que esperábamos nosotros para personas que estaban escuchando el mejor predicador de toda la historia. Porque no había arrepentimiento ni había avivamiento. Sino que leemos aquí en versículo 2. Dice que oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tienes estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que les es dada? Y esos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es ese el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Obviamente ellos estaban intentando dejar de pensar lo que Cristo había predicado. Empezaron a cambiar la conversación para que no estuviera enfocada en ellos, sino en Cristo. Y podemos imaginar lo que estaban pensando. No tenemos que escuchar a esta persona. No tenemos que poner atención a lo que él ha dicho. No tenemos que ser convencidos por su mensaje. Sabemos quién es. Es el carpintero. Es el hijo de María. Le conocemos. Creció con nosotros. No puede ser alguien importante con un mensaje importante. Le menospreciaron porque le conocieron. Pero más le atacaron. Por llamarle el carpintero, estaban diciendo que no creían que tenían las credenciales como un maestro. Eres el carpintero, no un maestro. Pues regresa a tu taller. Por llamarle hijo de María, también le atacaron. ¿Por qué? Porque en ese entonces las personas fueron conocidas por sus padres, no por sus madres. Y por llamarle hijo de María, en vez de hijo de José, estaban haciendo referencia al nacimiento original. Sabemos que José no era tu padre, hijo de María, pero quién sabe quién es tu padre. Pues llamarle carpintero, hijo de María, estaba atacándole y despreciando lo que había dicho. Dice aquí, se escandalizaban de él. Una palabra muy fuerte. Es la misma palabra que se usa más adelante en la Biblia para hablar de los judíos y su rechazo de Cristo en todo el ministerio de Cristo. Y es la verdad que los incrédulos se escandalizan de Cristo. No es de sorprenderse. Dice en Juan 1 que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Isaías profetizó que Cristo iba a ser despreciado y desechado entre los hombres y menospreciado. Y Cristo respondió a su incredulidad, su rechazo, con un dicho. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en sus parientes y en su casa. Muchos pastores se sienten así. Muchos pastores van a enseñar una conferencia en tu ciudad o para predicar en otra iglesia y la gente pone atención, la gente está agradecida por la enseñanza. Y entonces regresa a su propia iglesia y nadie está contento y se quejan de él, lo que hace y lo que no hace. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia porque normalmente yo me siento más incómodo fuera y quiero regresar y predicar aquí. Esa es la verdad. Pero que tengamos cuidado siempre en cuanto a cómo tratamos a nuestros pastores. A veces menospreciamos lo que tenemos. Hoy en día con los podcasts y todo internet, ¿no? Tú puedes escuchar los mejores predicadores del mundo. Y ves aquí el domingo y dices, bueno, mi pastor no es así. Pues no. Pero soy lo que ustedes tienen. Entonces,
aunque no soy perfecto y quiero mejorar mucho en cómo predicar, cada pastor, en cualquier situación, merece el respeto por su autoridad de Dios, no por sí mismo. Que tengamos cuidado. En el caso de Cristo, obviamente, la reacción de la gente de Nazaret no era el resultado de su pecado. Pues Cristo no pecó en ningún momento. Aquí dice en versículo 5 que Él no podía hacer muchos milagros entre ellos. No es que no tiene el poder, por supuesto, sino la voluntad de su Padre, que Él hiciera milagros para confiar la fe, no para echar perlas ante los cerdos. Es un gran aviso para nosotros a nunca menospreciar la palabra de Dios y nunca responder en incredulidad cuando la palabra es predicada. La palabra dice, sin fe, imposible agradar a Dios. Sin creer en Dios, sin creer en lo que dice la palabra, no vamos a ver grandes obras de Dios en nuestras vidas. Y no es porque Dios no puede, no lo va a hacer. Yo creo que muchas veces la gente quiere ver a Dios obrar de manera milagrosa antes de que decida creer en Él. Y no, es al revés. Primero cree en Cristo. Primero ten fe en lo que la palabra dice y después vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Yo quiero que Dios arregle todos mis problemas primero y después voy a la iglesia. Yo quiero que Dios arregle mi problema económico primero y después voy a dejar de trabajar los domingos. No, es al revés. Primero, muestra fe. Primero, cree en Cristo. Y después, Dios va a bendecirte conforme a lo que Él quiere hacer en tu vida. Aquí querían ver, más milagros, más cosas que se dijo. Aquí no, porque no creen. A veces echamos la culpa a Dios porque no vemos cosas en nuestras vidas, pero no creemos. No mostramos fe. Entonces, ¿por qué esperamos que Dios obre en nosotros? Primero tenemos que mostrar la fe y la creencia. Después vamos a ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Sabemos que es muy fácil andar por vista. Así andamos constantemente. Es vista, 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 vista. Andar por fe es difícil. Pero es necesario para el cristiano. Entonces, la siguiente vez, hoy en la noche, en esta semana, algo va a suceder en tu vida. Y tú vas a pensar naturalmente, ok, Dios, primero, ayúdame con eso, arregla eso. Y después voy a hacer lo que tú me dices que tengo que hacer. En ese momento quiero que tú pienses en este mensaje. No es así, es al revés. Primero voy el miércoles a la oración, después veremos de mi trabajo. Primero voy a la iglesia todo el día el domingo. Y después voy a ver lo que Dios hace para ayudarme con mis necesidades. Cosas así. El problema es que no creemos. No tenemos la fe necesaria. Y por eso no es que Dios no puede hacer grandes obras, sino simplemente no las va a hacer. Eso no es culpa de Dios o falta de poder de Dios. Es falta de fe en nosotros. Pero aún con este rechazo de Cristo, no se rindió. Él continuó en su ministerio, en su misión. En versículo 7 leemos que Él llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Aquí vemos los apóstoles enviados. Que como digo, es el enfoque del pasaje, es el tema aquí. Cristo cumpliendo con los 12 lo que había dicho cuando les llamó. ¿Recuerdan? Capítulo 3, versículo 14. Él estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Entonces Cristo llamó a los 12 para estar con Él y aprender y después mandarlos para predicar a la gente. Eso es lo que pasó aquí. Habían estado con Él, ya era tiempo para salir y predicar. Vemos que Cristo les mandó en grupos, 2 en 2, probablemente para la comunión, para el apoyo, y también porque en el Antiguo Testamento tenemos un énfasis muy grande en testigos de 2 o 3, no nada más testigos de una persona. Cristo también les mandó con autoridad. Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, mostrando que sí, ellos sí estaban hablando por Dios. Ellos no tienen autoridad en sí mismos, sino que tienen la autoridad de Cristo. Ellos salían como sus mensajeros. Cuando ellos se fueron a predicar la verdad, era como Cristo mismo estuviera predicando. Y predicaron el mismo mensaje. Porque vemos en versículo 12, que predicaron el arrepentimiento, como Cristo había hecho en su ministerio también. Aquí es muy importante reconocer que nosotros también, aunque no somos apóstoles, sí representamos a Jesús. Somos sus hijos. Salimos con su mensaje y así hablamos con su autoridad. Por eso no tenemos que tener miedo nunca cuando hablamos de Cristo, porque no estamos dando un mensaje privado o personal.
Cuando hablamos de la salvación, no estamos diciendo lo que nosotros pensamos, estamos compartiendo las palabras de Cristo mismo con su autoridad. Sin miedo, hermanos, porque es el mensaje de Cristo. Pues no solamente la autoridad de Cristo que ellos tenían y que nosotros tenemos, sino también Cristo les mandó con el mandamiento de cómo vivir. Versículos 8 y 9. Les mandó que no llevasen nada para el camino, solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. El punto aquí es que iban a salir y predicar no en comodidad, sino dependiendo de Dios para suplir todas sus necesidades. En ese entonces era una ley de los rabinos que un hombre, antes de entrar en el templo, tenía que dejar a un lado su bordón, sus sandalias, su dinero antes de entrar. El punto era que todo de la vida normal tenía que ser puesto a un lado antes de entrar a la presencia de Dios. Posible que lo que vemos aquí refleja la misma idea. Los 12 fueron enviados con casi nada para mostrar su dependencia de Cristo. Y nosotros también, cuando somos enviados como mensajeros de Jesús, no vamos con toda la comodidad del mundo, con casas y coches y mucho dinero. No, vamos dependiendo de Dios para que supla todas nuestras necesidades. Hoy en día vemos muchos predicadores del Evangelio de la Prosperidad que tienen todo, ¿verdad? Hasta aviones privados. Ellos no están siguiendo a Cristo. No están dependiendo de Él para que el mundo sea alcanzado con el Evangelio. Están vendiendo el Evangelio por su propia comodidad y riquezas y serán castigados eternamente en el infierno por Dios. Pero, pues es fácil decir, ¿verdad? Amén, amén, amén. Pero también nosotros a veces, como cristianos, estamos en el peligro de pensar que seguir a Cristo no requiere mucho sacrificio. De hecho, esperamos que todo mejore en mi vida cuando me comprometo a Cristo y su iglesia. Pues todo mejora, sin duda. Somos salvos, hijos de Dios, con la vida eterna, pero no todo mejora en el sentido de que ya tenemos todo y no vamos a luchar por nada. La vida cristiana es una vida gozosa, es una vida llena de bendiciones, pero también es una vida de sacrificio, mucho sacrificio. Es una vida de fe, que a veces parece que no está funcionando. Es a propósito, para que aprendamos a depender de Cristo para todo, literalmente todo. También Cristo, al enviar a sus apóstoles, les dijo cómo responder al rechazo, versículo 11. Y si en algún lugar no os recibieron ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Entonces aquí vemos que antes Cristo había dado a ellos un gran ejemplo de eso. Él se fue a Nazaret y fue rechazado completamente, no puede hacer muchos milagros, y ellos salieron. Y estaba diciendo, lo mismo va a pasar con ustedes. Van a algunos lugares, les van a rechazar, pues salgan. Esa idea de sacudir el polvo de los pies era una costumbre para los judíos en este tiempo. Cuando un judío tenía que salir del país y después regresar, antes de cruzar la frontera para estar en Israel otra vez, literalmente estaba sacudiendo de sus sandalias y su ropa todo el polvo, mostrando simbólicamente que no traigo nada que contamine a los gentiles, los paganos, aquí a mi país. Es simbólico. Aquí también. Que está diciendo, simbólicamente ustedes tienen que mostrar que esos lugares, por haberles rechazado, están bajo juicio. Muy fuerte. Y recordamos que cuando predicamos la palabra de Dios, tiene 2 propósitos: para salvar y para condenar, para suavizar el corazón o para endurecerlo más. Muy fuerte. Y oramos que Dios use su palabra para salvar a personas aquí, en nuestras familias, que la palabra no endurezca más a esas personas. Entonces Cristo había mostrado a sus discípulos por su propio ejemplo y aquí con su mandamiento que iban a ser rechazados. Y después, para enfatizar aún más lo que puede pasar a una persona cuando somos fieles al mensaje de Cristo, Marcos incluye la historia de Juan y Herodes. Vemos en tercer lugar la muerte de Juan.
Empezando en el versículo 14 leemos que oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Posiblemente el resultado de que los dos habían salido y entonces la fama de Jesús estaba esparciéndose en todo lugar. Y Herodes escuchó lo que estaba pasando y siquiera tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque él pensaba que Juan el Bautista había resucitado a los muertos. Y tenía ese miedo porque él, con el versículo 16, había mandado a Juan a ser decapitado. Entonces él tiene mucho miedo que había regresado para juzgarme, ¿no? Para tener su venganza sobre mí. Y después Marcos nos cuenta la historia. ¿Qué pasó? Herodes, primero tenemos que entender quién es. Herodes es un nombre familiar, que a veces nos confundimos en la Biblia, ¿no? Leemos de varios Herodes. Era un nombre familiar, por eso leemos de diferentes Herodes en la Biblia. Herodes el Grande fue el rey durante el tiempo del nacimiento de Cristo. Fue el que mandó a matar a los bebés en Belén. ¿Se acuerdan, verdad? Ese era Herodes el Grande. Aquí, ese es su hijo. Ese es Herodes quien estaba reinando en este momento de parte de los romanos. Lo que vemos en todos los Herodes, en toda esta familia, es que eran viles pecadores, con pecados abiertos, pecados sexuales, y no tenían ningún vergüenza por sus vicios. Este Herodes aquí es el mismo Herodes antes de quien apareció Cristo antes de su crucifixión. Para que veamos en dónde estamos en el contexto de la Biblia. Entonces este Herodes dice había arrestado a Juan porque Juan le había denunciado por haberse casado con Herodías, quien era la esposa de su hermano. Pero no solamente que era esposa de su hermano. No solamente que Herodes se divorció de su esposa para casarse con la esposa de su hermano, era peor, porque Herodías también era su sobrina. Aquí podemos ver la maldad. Aquí podemos ver el pecado sexual. Y Juan, como profeta, como mensajero de Dios, tenía que denunciar a Herodes por eso, y por eso fue prendido, echado a la cárcel. Pero dice que Herodes temía a Juan. Y aunque su esposa quería que fuera matado, ella no podía, porque Herodes dice, reconoció que Juan era varón justo y santo. Un incrédulo reconoció eso. Dice, le guardaba salvo, le oyó, aunque lo que oyó, dice, le dejó muy perplejo. Dice, le escuchaba de buena gana. Qué interesante, ¿no? Pero Herodías no se rindió. Ella estaba planeando. Un día, Herodes tiene una fiesta para su cumpleaños. Ella manda a su hija a danzar por Herodes y por los hombres que estaban con él. La idea es que una danza erótica, una danza sensual. Y Herodes, en su lujuria, en su ebriedad, decide concederle un favor. Dice, hasta la mitad de mi reino, que no es literal, pero muestra que estaba en una actitud muy generosa para darle lo que quisiera. La hija va con su madre, que le dice que debe pedir la cabeza de Juan el Bautista. La chica lo hace, lo pide. Herodes siente obligado a hacerlo por su juramento ante todos sus amigos, aunque no quería. Entonces mata a Juan, le traen su cabeza y Herodías ya tiene su venganza. Los discípulos de Juan se enteran, van, recogen el cuerpo, le ponen sepulcro, y inmediatamente después de terminar esta historia, en el siguiente versículo 30, leemos, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ese versículo puede ser el inicio de una nueva sección. De hecho, 8 días probablemente vamos a empezar con ese versículo. Pero también cierra perfectamente esta parte del capítulo. Nos muestra que la historia de Juan y Herodes sí tiene que ver con la misión de los apóstoles. Esta vez ellos no murieron por causa del Evangelio. Pero vemos en la historia que todos o casi todos los apóstoles fueran martirizados, matados por causa del Evangelio, así como Juan. Aquí hay muchas aplicaciones para nuestras vidas. Muchas aplicaciones en cuanto al hecho de que nosotros también somos enviados por Cristo para ir y predicar el Evangelio a todos. No somos apóstoles, obviamente, pero también tenemos el mandamiento de Jesús para ir y predicar a todos, y tenemos también la autoridad de Cristo para ir y predicar a las naciones. Entonces, primero quiero que reconozcamos la autoridad que tiene la persona que predica el Evangelio en la iglesia. Cada persona que sube a este púlpito y abre la palabra de Dios y la explica fielmente, habla con la autoridad de Dios mismo. No solamente yo, cualquier hombre aquí.
Por eso es tan importante venir, escuchar, poner atención, no ser distraídos, guardar los celulares, no venir tarde, porque Dios te está hablando. No importa si a ti te gusta el estilo del predicador o no. No importa para nada. No importa si piensas que esta persona no es tan bueno como otro predicador. No importa si es un familiar tuyo, una persona que has conocido por años, o un joven, y te cuesta mucho trabajo pensar que tal persona puede enseñarte algo. Qué mal. Porque la autoridad no viene de él, sino de la persona quien le manda quién es Dios. Ignoren al hombre y escuchen a Dios. Es la misma autoridad también cuando nosotros salimos para predicar en nuestras casas, en las calles, en los trabajos. La mayoría de ustedes no van a predicar aquí en la iglesia, pero tienen la misma autoridad. Cuando abren la palabra y explican la palabra y comparten la palabra con los incrédulos, ustedes también hablan con la autoridad de Cristo. Por eso repito otra vez, no tengan miedo. No tengan miedo de hablar con nadie. Ustedes hablan con la autoridad de Dios mismo. Pero por supuesto, aún con la autoridad de Cristo no hay ninguna promesa de que todos nos van a hacer caso. De hecho, vemos aquí muy claramente que no. Vemos lo que pasó con Cristo mismo. La gente en su tierra natal no podía creer en Él porque le conocía. No podían ver con ojos espirituales, sino nada más con ojos mundanos. Y nosotros también deberíamos esperar el rechazo de la gente, aún o especialmente de la gente más cercana a nosotros. Familiares, amigos. Lo vemos aquí, lo que pasó con Cristo. Aquí vemos la razón por la cual muchas veces son tus familiares que no te pueden escuchar. Es decir, ellos no pueden imaginar la posibilidad que en realidad has cambiado. No lo pueden creer. Todavía te ven como el joven malo de antes. El adúltero es irresponsable, el esposo infiel, la esposa enojona, el hijo rebelde. Ellos se acuerdan de ti y cómo eras antes, y por eso no pueden entender tus palabras y no creen lo que tú dices. ¿Verdad? Ellos dicen, pero eres uno de nosotros. Yo no creo que seas diferente ahora, eres un Ramírez, eres un López, cualquier apellido, ¿no? Te conocemos. Y te rechazan. No te sorprendas. No te sorprendes, lo mismo pasó con Cristo. La diferencia con Cristo es que nunca había pecado. Pero al principio es lo mismo. Otra vez, para atacar aquí a la iglesia local, cuando diferentes hombres suben aquí a este púlpito para predicar, algunos aquí podrían ser tentados a decir cosas como, ¿por qué el mecánico está predicando? ¿Por qué el taxista está predicando? Otra vez, cualquier trabajo. Queremos que alguien más preparado predique. ¿Por qué el pastor permite a tal persona enseñar los miércoles cuando es muy joven? Cuando tiene la preparación. Yo quiero que tal persona predique. ¿Por qué la persona en tal trabajo está predicando? Hermanos, por un lado, primero, que seamos convencidos por el Espíritu Santo si tengamos la actitud así. Dios puede usar a cualquier hombre como instrumento para comunicar las verdades de su palabra. Si tú no vienes un miércoles porque sabes que tal varón va a predicar, si tú no vienes un domingo porque yo estoy fuera y otra persona va a predicar, debería darte muchísima vergüenza. Mucha vergüenza. No seas como los nazarenos aquí, rechazando a los suyos y no dando al mensajero de Dios el respeto que merece. ¿Me entienden? Por eso a veces me preocupa mucho, porque es algo, y puede ser por muchas razones, pero recibo las noticias, tal persona no vino, tal familia no vino. Puede ser por cualquier razón, yo no sé, ¿verdad? Pero tiendo a pensar muchas veces, el pastor no está. ¿Qué tiene que ver? No, dígame, ¿qué tiene que ver? Nada. O los miércoles, no me gustan los miércoles porque a veces el pastor no está predicando, es un joven, una persona que no veo tan preparada. ¿Qué orgullo tienes? Dios puede usar a cualquier persona, cualquier hombre para enseñarte.
Seamos convencidos por Dios. Pero también quiero animar a los varones aquí que enseñan o que van a enseñar en el futuro a no sentirse mal cuando eso pasa. Porque pasó con Cristo. Un miércoles vas a predicar, un domingo vas a enseñar algo y personas te van a criticar. Van a decir, ¿por qué tú predicas? Mejor déjalo, permite al pastor predicar. Y vas a sentirte muy mal. Y vas a sentir rechazado por tu propia iglesia. Pues no quiero que suceda primero, pero si sucede así, pues lo mismo pasó con Cristo. Pues ánimo, ánimo. Porque lo que importa no es la reacción de la gente, sino que Dios te diga, bien hecho, fiel siervo. Y finalmente que pensemos aquí en la reacción necesaria para el incrédulo aquí hoy. Tú que estás aquí y no conoces a Cristo. Este pasaje muestra la perspectiva de cada ser humano sin la salvación. Cada ser humano sin la salvación rechaza a Cristo. Dice este pasaje, la gente estaba escandalizada por Jesús, profundamente ofendidos. No querían nada que ver con Él. Para muchas personas la idea de una muerte sustitutoria es un escándalo. La idea de que tú eres un pecador que nada más merece el infierno es un escándalo para ti. Estás ofendido. Sí, la Biblia dice que Cristo es tropiezo para aquellos que no quieren creer en Él. El salmista dijo que Cristo era la piedra que desecharon los edificadores, rechazado por todos. Pero después dice que ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces Cristo y su mensaje y su salvación son una ofensa para la gente contenta en su pecado. Pero Dios en su misericordia nos ha dado conciencias. No son perfectas. Nuestras conciencias tienden a ser muy equivocadas antes de que sean informadas por la palabra de Dios. Pero Dios en misericordia permite que los incrédulos escuchen la verdad, que escuchen la predicación del Evangelio. En ese pasaje lo vimos en la vida de Herodes. Herodes escuchó el Evangelio. Herodes tenía la oportunidad o muchas oportunidades de arrepentirse y creer en Cristo, pero no quería. No quería perder a su esposa. No quería dejar su pecado sexual. No quería humillarse en arrepentimiento y fe. Él oyó a Juan. Dice, le escuchaba de buena gana. Pero nunca se rindió ante Dios y su ley. Conforme lo que sabemos más grande de su historia, él murió perdido y condenado por su pecado. Entonces te pregunto, ¿qué pasa cuando tú escuchas el mensaje de la salvación? ¿Qué pasa cuando tú eres confrontado con algún pecado por medio de la palabra de Dios? ¿Lo rechazas? ¿Lo ignoras? Tal vez tu conciencia te ha estado molestando recientemente por algún pecado. No lo ignores. No ignores el llamamiento del Evangelio. No seas como Herodes. Ignorar tu conciencia y seguir esclavo a tus pecados. No esperes más tiempo antes de humillarte ante Dios y rogarle por la salvación. Entonces vemos aquí como Marcos, bajo inspiración de Dios, estructuró estas historias para que entendamos una sola lección. Cristo nos ha mandado a alcanzar a los incrédulos. Pero tenemos que estar conscientes de lo que vamos a enfrentar. Somos mandados a alcanzar a los incrédulos, enviados a predicar y compartir los buenos nuevos con todos. Requiere esfuerzo, requiere sacrificio. No deberíamos esperar toda la comodidad del mundo. Deberíamos esperar persecución y rechazo. No de todos, por supuesto. Aún aquí vemos que los discípulos sí echaban fuera a los demonios, sí sanaban a algunos. Dios sí salva a la gente, nos usa. Y nos da mucho gozo cuando eso suceda. Pero no siempre, tampoco. Aún Cristo en Nazaret fue rechazado. Juan fue matado por Herodes. Tenemos que esperar la misma resistencia y la misma persecución. Pero no quiero que terminemos en desánimo. Porque Cristo fue rechazado por los suyos aquí. Pero en la cruz venció a Satanás, venció la muerte y rescató a su pueblo de sus pecados. Juan fue matado, pero al mismo tiempo ya empezaron 12 con el ministerio. Después ellos murieron, pero no antes de que dice, trastornaron todo el mundo y el evangelio empezó a esparcirse hasta los confines de la tierra. La esperanza también. Vamos a enfrentar persecución y rechazo, pero somos más que vencedores. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Cristo está reinando.
Estamos esperando el día final cuando venga para reinar permanentemente y marcar el comienzo, la nueva era de la eternidad con Él. Es nuestra esperanza. Es lo que va a suceder. Mientras esperamos tal día, que seamos fieles, que trabajemos, que compartamos el Evangelio con todos, que no seamos sorprendidos por la persecución y que fijemos nuestros ojos en Cristo, en el premio, en el cielo, que seamos usados por Él para alcanzar al mundo perdido. Amén. Vamos a orar. Damos muchas gracias, nuestro Padre, por nuestra salvación en Cristo. Que tú usaste a alguien, una iglesia, una persona, para que pudiéramos ver la necesidad de la salvación y humillarnos ante ti. Damos gracias que tú nos has salvado, no por nada de nosotros, sino solamente por tu gracia. Te pedimos por aquellos aquí hoy que siguen rechazando el mensaje. Personas que escuchan el mensaje del Evangelio mucho. Personas que han estado en la iglesia por mucho tiempo. Te pedimos, Señor, que tú les salves, ya sea niño, joven o adulto, que no esperen más, Señor. Te pedimos que tú hagas esta obra de salvación a alguien aquí entre nosotros en este día. Y para nosotros que somos tus hijos, te pedimos que podamos tener la perspectiva correcta, a entender que la persecución y rechazo es parte de lo que vamos a sufrir en la vida cristiana, que no es nada raro, es normal para nosotros. Tú estás con nosotros, nos vas a fortalecer y nos vas a dar la capacidad para enfrentar todo eso. Te pedimos, Señor, que esta semana que la persecución no nos sorprenda, que podamos ser fieles a compartir el Evangelio, aún sabiendo lo que podemos enfrentar. Especialmente en nuestras casas, Señor, con nuestros familiares, te pedimos por fuerzas, porque normalmente son ellos los que nos van a rechazar, y eso nos duele mucho. Y es muy triste para nosotros, y a veces nos desanima muchísimo. Ayúdanos a ser animados, porque lo mismo pasó con tu Hijo. Ayúdanos a ver que somos nada más llamados a ser fieles y compartir el Evangelio, y que los resultados no dependen de nosotros. Danos fuerzas, te pedimos, Señor, para enfrentar todo eso. Ayúdanos a ser fieles a ti y seguir compartiendo el Evangelio, aun cuando no vemos los resultados que queremos ver. Te pedimos todo eso en nombre de Cristo. Amén.